Audiencia pública. Señor abogado del Estado. Me pregunto, señoría. Gracias. La acusación constituida por la Asociación 11 de Marzo afectada del terrorismo y otros. Sí, con la venia, señoría. Dado el exhaustivo y brillante interrogatorio realizado por el Ministerio Público, esta parte va a formular muy pocas preguntas, adhiriéndose a las que realicen las otras acusaciones y especialmente las que puedan hacer la acusación personada como A4 y A16. Vamos a formalizar únicamente 5 preguntas. La primera es cuáles son los otros nombres que él ha utilizado y si es cierto que era conocido también como Mohamed el Masri. La segunda sería si ha estado usted viviendo en Siria y en qué año, en Jordania y en qué año, y si no es más cierto que fue el responsable de la yihad en las fronteras entre Siria y Jordania y de la organización Al-Qaeda. Y finalmente, porque hemos sintetizado 2, una última pregunta y es si ha participado en el reclutamiento de jóvenes en Siria y en Jordania para trasladarlos a Irak. Nada más y muchas gracias, señoría. Muchas gracias. La acusación particular constituida por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo y otros. Ninguna pregunta, señoría. Muchas gracias. La acusación constituida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Sí, con la venia, muchísimo, señor. Procuraremos repetir la menor número de preguntas de los realizados por el Ministerio Fiscal. Nos ha resultado difícil tomar nota de todas y cada una de las preguntas, por lo tanto ruego disculpas de antemano si repetimos alguna que ya haya sido formulada. Las preguntas que hubiéramos formulado al acusado Rabí Osman hubieran sido las siguientes: ¿cómo fueron los preparativos ideológicos previos a la materialización física de los atentados? ¿Con quién inició los contactos para empezar a madurar la idea de llevar a cabo los atentados? ¿Los atentados, según su ideación, fueron pensados para llevarlos a cabo en Madrid o eso se decidió posteriormente? ¿Quién dio el visto bueno para llevar a cabo los atentados? ¿Desde cuándo se había comenzado la ideación de los atentados? ¿Por qué se decidió finalmente realizarlos en Madrid? ¿Eran los atentados una venganza contra el mundo occidental en general? ¿Quién había decidido y por qué se habían de llevar a cabo una venganza contra Occidente? ¿Con quién contactó para llevar a cabo la materialización de los atentados? ¿Quiénes eran los iniciales colaboradores con los que contó para la planificación de los atentados? Al margen de los apoyos propios buscados o suministrados, ¿se ha contado con la colaboración de algún otro grupo terrorista? ¿Qué relación mantuvo con Serhane Fahed el tunecino? ¿Fue la persona encargada de desarrollar el plan que usted había confeccionado? ¿Qué relaciones tenía Serhane para llevar a cabo el atentado? ¿Qué relaciones ha mantenido con los acusados Basel Gayud y Fouad el Muarabit? ¿Por qué en la conversación con Yahya dice: los que han muerto como mártires en Madrid eran mis queridísimos hermanos? Ese era mi proyecto, un proyecto que me costó mucha paciencia y mucho estudio. Me llevó 2 años y medio. Durante 2 años y medio preparando un atentado, ¿solo tuvo usted participación ideológica o estuvo realizando también preparativos materiales del atentado? Si no realizó preparativos materiales del atentado, ¿qué estuvo haciendo durante esos 2 años y medio respecto a los atentados? ¿Qué relaciones ha mantenido con Amer Azizi? ¿Cuáles son las conexiones que ha mantenido con Al-Qaeda? ¿Cómo aprendió usted a manipular los teléfonos Alcatel-One-Touch como el que le fue encontrado en el domicilio que compartía como Mohamed Kafarná? ¿Ha tenido contactos con otros grupos terroristas para realizar mejoras en los detonadores usados en el atentado? ¿Quiénes han sido las personas a las que usted califica como mártires que han participado en el atentado? ¿Qué conocimientos tiene sobre explosivos y si estos venían derivados de su preparación como miembro del ejército egipcio? ¿Fue debido precisamente a la preparación como militar por lo que eligió un determinado explosivo? ¿Es a eso a lo que se refiere cuando en una de las conversaciones que le fueron grabadas dice que quería una gran carga? ¿Estuvo usted al tanto del traslado de los explosivos desde Asturias? ¿Quién, cómo y por qué medio se lo comunicó? ¿Qué relaciones ha tenido con Khaled Yahara? ¿Se corresponde Khaled Yahara con Khalid Seyid Pardo? ¿Qué relaciones mantuvo durante sus visitas a la mezquita de Estrecho en Madrid? ¿Qué quiere decir cuando en una de las conversaciones con Mourad dice: así profundizamos, hay tantas cosas de las que te quiero decir, se han ido todos, todo ese grupo está con Dios, quiero hacerte entender que es mejor no hablar por teléfono, hay tantas palabras que te quiero decir, es mejor no hablar? ¿Era usted conocedor con anterioridad a los atentados del 11 de marzo, que en España, Italia, Gran Bretaña y otros países europeos se
podía sufrir un atentado terrorista. Si era conocedor de estos hechos, ¿por dónde le venía este conocimiento? ¿O era acaso un conocimiento general de los ambientes frecuentados tanto en la mezquita de la M30 como en la mezquita de Estrecho? ¿Puede decirnos cuánto tiempo ha estado viviendo en Francia y en qué fechas? ¿Puede decirnos cuál ha sido la última ocasión en la que estuvo en España? En las conversaciones que le han sido grabadas dice que no estuvo en España en el día del atentado. ¿Cómo se comunicó con las personas que llevaron a cabo el atentado? ¿Qué relaciones ha mantenido con Hassan Najashi? En una conversación mantenida refiriéndose a el Moravit al-Had, dice que esta persona había podido morir en los atentados. ¿Qué relación tenía esta persona con los atentados? ¿Por qué imaginaba usted que podía haber muerto en el piso del Leganés? ¿Qué relaciones tiene usted con Mohamed Larbi Ben Salán para que esta persona sea calificada como su mensajero? ¿Qué relaciones ha mantenido con Al-Deltril de China? No hay más preguntas, señoría. Muchísimas gracias. Gracias. La acusación particular constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros. Con su venia, señor, esta acusación se va a remitir a las preguntas que haga mi compañera Amanda Meyer de la acusación número 16 y asimismo hace suyas las realizadas por mi compañero que ha intervenido en nombre de la Asociación de Afectados. Asimismo también las del Ministerio Fiscal, naturalmente. Muchas gracias. La acusación particular constituida por don Roberto Barroso Anuncibay y otros. Sí, con la venia, señoría. Vamos a hacer únicamente dos preguntas. La primera de ellas, si ha pertenecido o ha conocido a personas que pertenecieran al grupo islamista Al-Ikhwan al-Muslimin, los hermanos musulmanes conocidos así en España. La segunda, si puede especificar en qué consistió su preparación en materia de misiles, que reconoce haber tenido en Egipto. La tercera, si en esa preparación en materia de misiles había formación en materia de explosivos y de detonaciones. Muchas gracias, señoría. Gracias a usted. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. Sí, con la venia de la sala, una única pregunta, y en relación a la conversación que tiene con Rabey, sí, con Yahía, si le puede explicar, si pudiera explicar por qué hablaba de 5 que murieron como mártires y a otros 8 los detuvieron. ¿Qué relación de amistad cuando los llama amigos del alma y fieles? Nada más. Gracias. La acusación constituida por don Mario Pelicari Giraldini y doña Remedios López Sosa García. Con la venia de su señoría, hacemos nuestras las preguntas del Ministerio Fiscal y compañeros que nos han precedido en el uso de la palabra. Queríamos preguntar a Rabey Osman si es cierto que él era el líder espiritual yihadista y que como tal constituyó un grupo en España. Si dentro de ese ejercicio yihadista y de constitución del grupo, que nos diga cuál era su relación y qué contactos tuvo con Basel Galayum, con Fuad el Moravid Amgar, con Faisal Aluch, con Tony Radev Milenov alias el Turco, con Muhannad al-Mayá Dabas, con Mutaz al-Mayá Dabas, con Mohamed Bar Din al-Akaz. Si residió en su estancia en Madrid en la calle Pico Artilleros, donde residía este último, con Khaled Zeimi Pardo, con Haf Mati, con Jamel Damani, con Mohamed Kafarna, con Ahmad el Sudanés. Si todas estas personas mantuvo contacto para formar este grupo yihadista y si él era, como había dicho en la pregunta inicial, el líder espiritualista de los mismos. Nada más. Gracias. La acusación constituida por doña Isabel Pinto Libramiento. Ninguna pregunta, señoría. Gracias. La constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad. Con la venia de su señoría, con carácter previo, antes de realizar las preguntas que queremos exponer a la sala, me interesaría, señoría, que se procediera como prueba testifical a la lectura de la declaración prestada por el señor Rabey Osman El Sayed ante el Juzgado Central de Instrucción 6, obrante a folio 30.258, y siguiente petición que hacemos al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional
de 20 de enero de 2006, señoría. Al final decidirá de que pueden preguntar todas las partes, decidirá el tribunal sobre si se lee o no se lee su declaración. La acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajates. Señoría, ahora voy a hacer las preguntas si me lo permite. Pues haga las preguntas, por favor. Gracias. En primer lugar, cuando usted... Este micrófono no está bien, por favor. O tome otro que esté cercano o que se lo sustituya. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Ahora perfectamente, gracias. Muchas gracias. Con la venia de su señoría. En primer lugar, cuando usted afirma que en Alemania se le entregó una Duldung o permiso especial de residencia previo a la habilitación para poder trabajar en ese país, ¿sabía usted que la misma le restringía el ámbito de movimiento a una zona determinada de Alemania? Usted ha dicho que viajó a España con esa Duldung. ¿Sabía que la misma no es un documento de viaje? Si no pudo viajar con esa Duldung que usted dice, ¿con qué pasaporte se movió usted desde Alemania hasta España? ¿Era esa una documentación auténtica? Si no lo era, ¿a nombre de quién venía esa documentación? Y si no era inauténtica, ¿quién le ayudó a confeccionar la misma? Usted ha manifestado en sus declaraciones anteriores que estuvo en octubre del 2001 por espacio de 2 semanas en Almería para buscar trabajo en la recolección de ajos. ¿Era esa época de recolección de ajos en Almería? ¿No es más cierto que en esas fechas usted viajó a una reunión en Tarragona? ¿Estuvo presente en esa reunión Mohamed Atta, uno de los suicidas de las Torres Gemelas de Nueva York? En caso afirmativo, ¿quién más estaba en esa reunión? Usted ha manifestado que es una persona con conocimientos religiosos y que por eso se le respetaba. ¿Podría explicarnos si conoce usted alguna fatwa que autorice la utilización de la violencia como medio de proselitismo? Según su conocimiento, ¿por qué Abu Qutaba llegó a la conclusión de que era lícito realizar la yihad en Europa? Cuando usted estuvo en el servicio militar en Egipto, ¿cuánto tiempo prestó servicio en la unidad de antimisiles, misiles anticarro, del grupo 5 MMD? ¿Qué cursos concretos realizó allí en formación informática y sobre todo, de inteligencia o medidas de contrainteligencia? Finalmente, si usted dice en su declaración, usted ha dicho en sus declaraciones que contaba con muy escasos recursos y que vivía prácticamente en la calle, de hecho en la calle, ¿cómo es posible que hubiese podido mantener en esas condiciones de pobreza sus contactos frecuentes vía telefónica desde Italia con Basel Gayun, Fuad el Moravit y el resto de su grupo en España? ¿Quién financiaba todos esos gastos? No hay más preguntas, señoría. Gracias. La acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajates. Con la venia, señor. Primera pregunta. En su declaración usted dice que la palabra sheikh en árabe se utiliza para significar una persona mayor por respeto. ¿No es cierto que en árabe, para significar este respeto y esta persona mayor, la palabra que se utiliza no es sheikh, sino la palabra hachi? Segunda pregunta. Usted, en una conversación telefónica intervenida, dice: no voy a esconderte nada de la operación de Madrid. ¿La del tren? Sí. La hizo nuestro grupo.
¿Es cierto que usted era el jefe de este grupo? Otra pregunta. ¿Es cierto que los grupos, que la Yihad Islámica en sus acciones no aceptó nunca ni acepta colaboración con otros grupos no islámicos? Y última pregunta, si es cierto que el atentado de Madrid fue una venganza de la Yihad Islámica y de Al-Qaeda por la reunión de las Azores y el envío de tropas españolas a combatir contra los iraquíes. Nada más. Gracias. La acusación particular constituida por doña Mercedes López Casado. No voy a hacer ninguna pregunta, señoría. Creo que ha sido bastante completa las preguntas realizadas por el Ministerio Público y por mis compañeros. Gracias. La constituida por doña Laura Isabel Cuesta Muñoz. No hay preguntas, excelentísimo señor. Gracias. La constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo. No hay preguntas, excelentísimo señor. Gracias. La constituida por don Francisco Alberto García Pomar. La constituida por doña María Jesús Pérez Díaz. Sí, no hay preguntas, señor. Me adhiero a las preguntas de los compañeros que me han precedido. Gracias. La constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. Sí, con la venia de la sala. Sí, para adherirme en primer lugar a todas las preguntas que se han mencionado por parte del Ministerio Público y de los anteriores compañeros, y bueno, voy a ir haciendo las preguntas. En primer lugar, ¿conocía al imán de la mezquita de Estrecho? ¿Conoce el contenido del documento El Irak del Yihad, Esperanzas y Riesgos, el denominado documento de los noruegos? ¿Cuándo lo conoció? ¿Conoce el contenido del documento denominado Mensaje al Pueblo Español, publicado en la web Global Islamic Media el 3 de diciembre del 2003? ¿Conoce a Amer el-Azizi? ¿Cuándo lo conoció? ¿Conoce a Mustafa Maimuni? ¿Cómo conoció a su esposa? ¿Conoce a Faisal Alouch? ¿Conoció o participaba de las reuniones que se celebraban en la casa de la calle Topacio 19, primero, tercero, y a las que asistían Mohamed Falad, Said Berrah y Serjane el tunecino, entre otros? ¿Ha estado usted alguna vez en el piso de la calle Virgen del Coro donde vivían Basel Galión y Fuad el Moraví Tangar? ¿Conoce la existencia de la organización terrorista Yihad Islámica Egipcia? ¿Estuvo usted 3 años haciendo la mili obligatoria en Egipto, en concreto 26 meses, en Port Said, como experto de explosivos? ¿Estuvo usted, además de esos 3 años, 26 meses, 2 años más de forma voluntaria? ¿Ha estado usted preso en su país, en Egipto? ¿Conoce la prisión egipcia llamada Abu Abal? ¿No es más cierto que usted estuvo preso en esa prisión denominada de máxima seguridad? ¿Conoció en su estancia en España a Atmane Rezali, alias Lokman, y a Najib Said Mohamed? ¿Participó con Murat Charabou en la reunión que se realizó en Tarazona, Tarragona? ¿Sabía de la pertenencia de Murat Charabou al grupo islámico combatiente marroquí? ¿No es más cierto que se trataba de su enlace con los miembros del grupo islámico combatiente marroquí en Bélgica? ¿Sabía que Murat Charabou conocía a Youssef Bellah? ¿Conocía de las intenciones de Murat Charabou para inmolarse? ¿Conocía que había dejado testamento que fue encontrado tras su detención en su piso en Bélgica? ¿Conoce a Abu Dada? En su relación con Serján el tunecino, ¿conocía que era cuñado de Mustafa Maimuni, implicado en los atentados de Casablanca? ¿Conoció a Yamal Zougan? ¿Participó en alguna reunión con él? ¿Estuvo usted en España
de vuelta de Italia en los meses de diciembre del 2003 a enero de 2004? ¿No es más cierto que durante esta fecha usted vino a España con la intención de ultimar los preparativos para el salvaje atentado del 11 de marzo de 2004? ¿No es más cierto que volvió en esa misma fecha al domicilio de la calle Salamanca 3 y al no poder acceder al mismo por estar la puerta tapiada rompió la ventana para acabar cogiendo una mochila de montañero? ¿Participó alguna vez de las excursiones y reuniones al río Alberche, en las que también participó en algún momento Abu Dada? ¿Conoce a Abu Qatada, imputado en Reino Unido por pertenencia a banda armada? ¿Conoció a Aleke Malamari? ¿Cuál es la causa de la cicatriz que tiene en la frente? ¿Desde cuándo la tiene? No hay más preguntas. Gracias. La acusación constituida por doña Celestina Pires Méndez. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña María Teresa Vargas Páramo. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por don Ramón Matamoros López. Ninguna pregunta, excelentísimo señor. Gracias. Las defensas, aparte de la del propio procesado, ¿desean hacer alguna pregunta? Antes de que proceda a interrogar la defensa de Rabey y Osman El Sayed Ahmed, se va a proceder por acuerdo del tribunal y a petición de una de las acusaciones a la lectura de su declaración sumarial que obra los folios 30.258 y siguientes. La razón jurídica es que el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que se lean a instancia cualquiera de las partes las diligencias de prueba que por causas independientes de la voluntad de aquellas no puedan ser reproducidas en el juicio oral. Dentro de ese precepto está el caso del silencio, derecho del procesado. En todo caso, también sería de aplicación el artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en sentido laxo. Señor auxiliar, entréguele el tomo 94, creo que es al señor secretario para que proceda a la lectura. Señor de sonido, introduzca la VGA, por favor. Durante este tiempo verán ustedes en pantalla la declaración, no la sala. La venia del excelentísimo señor presidente. Folio 30.258. Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid. Procedimiento sumario 20/04. Declaración del imputado. Nombre y apellidos. Rabey Osman El Sayed. DNI, pasaporte no consta. Naturaleza, Egipto. Fecha de nacimiento 22/07/1971. Hijo de Tinet Wali y Otmane Al Sayed Ahmed. Domicilio, calle San Raimundo, número 19, segundo 5. Teléfono no consta. En Madrid, a 13 de diciembre de 2004. Ante el ilustrísimo señor magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción número 6 y de mí, el secretario judicial, comparece la persona arriba identificada, asistida al letrado doña Sonia de la Plaza Moreno, con número de colegiado 52.336. Estando presente el Ministerio Fiscal, representado por la ilustrísima señora doña Olga Emma Sánchez Gómez, y el intérprete de árabe don Mohamed Virgilali Chetov, quien en este acto jura desempeñar fielmente su labor. Se le informa de la imputación que contra él se formula, consistente en un presunto delito de 191 asesinatos terroristas en grado de consumación y número indeterminado superior a 1.000 de asesinatos terroristas en grado de tentativa, 4 delitos de estragos terroristas y pertenencia o integración en organización terrorista islámica que participó en grado que ya se determinará en los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid. Previamente informado de su derecho a guardar silencio, a responder únicamente a las preguntas que desee y a no declararse culpable, manifiesta lo siguiente. Por parte del juzgado se ha acordado, previa a esta declaración, que el médico forense efectuase un informe sobre el estado del mismo y de las secuelas físicas que pudiera tener. Que su nacionalidad y lugar y fecha de nacimiento es nacido el 22 de julio de 1971 en Egipto, en el Azicia, centro Samount, provincia oeste, nacionalidad egipcia. Que su verdadero nombre y apellidos es el que ha referido. Que en cuanto a sus estudios, tiene nivel de estudios medio, con un diploma de electrónica, arreglo y reparación de electrodomésticos. El diploma lo obtuvo en 1989. Que en cuanto a si ha utilizado en alguna ocasión otra identidad, manifiesta que esta es su identidad auténtica, pero cuando salió de Egipto en junio de 1999,
con un visado a Polonia, iba a hacer un tránsito de 8 horas en Frankfurt. Salió del aeropuerto y quería ir a París, como todos los egipcios que van a buscar trabajo en Francia. Cogió el tren de Frankfurt a París en las primeras fronteras francesas. Subió a la policía y lo detuvieron porque no tenía documentación, porque el pasaporte lo había roto en el aeropuerto, porque si le cogen con el pasaporte lo devuelven a Egipto. Y él iba con una gran cantidad de dinero para empezar, y si volvía otra vez a Egipto suponía una catástrofe, que el viaje y el coste del visado, ya que lo compró, le costó 11.000 yenis egipcios, y más o menos serían unos 1.700 euros o 1.800 euros, y llevaba unos $700 que le quedaban del total antes dicho, en metálico. Estuvo detenido 3 días en la comisaría de Francia. Como tenía el billete de tren, lo devolvieron a Alemania. Lo llevaron a extranjería en Alemania y lo pusieron con los presos indocumentados. Puede dar el nombre de esta prisión de Alemania, que está en la región de Ottweiler, y la ciudad es Saarland. Estuvo en la cárcel 16 meses, desde junio de 1999 hasta septiembre del 2000. Todos los árabes a quien se detiene en Europa dicen que son palestinos y así no los devuelven a su tierra. Con un árabe, si habla en árabe culto, es difícil que se sepa exactamente de dónde es. Él dijo que era palestino de Gaza y dio el nombre de Mohamed Al-Dehadid Falyat y salió de la cárcel con este nombre, una identidad que le dio la autoridad alemana, y lo mandaron a un sitio de refugiados. Dentro de la cárcel limpiaba y trabajaba en la cocina. Tuvo un buen trato y se portó muy bien en la cárcel. Esta identidad que le dieron se llamaba Duldul, que es una situación administrativa, refugiado a punto de ser expulsado. Con este nombre y con esta nacionalidad le dieron una habitación en este sitio de refugiados y le dieron el derecho de trabajo en la misma ciudad. Estaba en el servicio de limpieza del mismo ayuntamiento. Este pueblo en el que estaba se llama Levach. Ha estado trabajando en este pueblo desde septiembre del 2000 hasta principios de julio del 2001. Cuando estuvo ahí ha oído hablar de que España iba a abrir un cupo de papeles para los emigrantes y vino a España desde esta ciudad. Cogió el tren, pasó por Francia de paso, llegó hasta Barcelona pensando que ahí estaba la embajada egipcia y le dijeron que la embajada estaba en Madrid. Entonces cogió un autobús para Madrid, no tenía ninguna documentación. Llamó a Egipto y le mandaron las fotocopias de su pasaporte, que había roto, y con las fotocopias las presentó en el consulado de Egipto de Madrid y pidió un pasaporte a su nombre verdadero. Esto fue en julio del 2001. Le mandaron las fotocopias del pasaporte por fax, presentó la solicitud del permiso de residencia en Río Rosas en el Ministerio de Trabajo y le dieron el resguardo, y al mismo tiempo presentó la solicitud del permiso de trabajo con las fotocopias del pasaporte. A los 10 días de solicitar el pasaporte en el consulado egipcio le dieron un pasaporte nuevo a su nombre. El consulado egipcio hizo la tramitación a Egipto y le concedieron su pasaporte. No tenía antecedentes. Luego hizo fotocopias del nuevo pasaporte y lo añadió con la solicitud que había presentado con fotocopias del pasaporte anterior. Que no ha utilizado en ninguna otra ocasión ninguna identidad que no sea la suya, que le llaman Mohamed el egipcio, porque es egipcio y que a todos les llaman Mohamed, es un nombre artístico. Que sus trabajos, labores o cometidos desde los 16 años han sido a los 18 años dejó los estudios. Es decir, que hasta los 18 años estuvo estudiando y a partir de esa edad, de 18 a 20 años, estuvo trabajando con su padre, que tenía un camión, y trabajaban en el transporte de material de construcción. A los 20 años hizo el servicio militar durante 26 meses. También tiene documentación para acreditar esto. Después volvió a trabajar con su padre durante 2 o 3 años en lo mismo. Luego su padre vendió el camión de transporte y se compró un mini autobús, y estuvo el declarante trabajando con este autobús de transporte público, ya que tiene carné de conducir. Estuvo con el autobús hasta que salió de Egipto en 1999. En el 95 le ocurrió el accidente con el camión de su padre, en el mes de mayo de 1995. Tuvo fracturas en la pierna izquierda y cicatrices en el pie derecho y en el entrecejo,
tiene una cicatriz. Ha estado ingresado en el hospital de Escandería. En el hospital en Narimán de Huesos, 2 semanas estuvo ingresado. Le han escayolado toda la pierna izquierda. Le han cosido en el pie derecho y luego se fue a su casa. Como se encontraba mal porque tenía dolores debajo de la escayola, sus padres le llevaron a un médico privado en un pueblo llamado Mala. El médico que la atendió se llama Ant Abdelmahat. Le quitó la escayola, le intervino otra vez y le volvió a escayolar. Estuvo con la escayola hasta finales de 1995 y estando con la escayola tuvo problemas con hemorroides y le intervinieron por esto. El médico que lo operó se llama Mahmoud Said. Le quitaron la escayola, luego estuvo en rehabilitación, volvió a trabajar con el mismo camión hasta que lo vendieron y compraron el autobús. Luego trabajó en otros autobuses, pero que no eran de su padre sino de otras personas. Que estas labores profesionales las realizó cuando estuvo transportando el material de construcción. Lo hizo en el pueblo El Alamin, en la carretera de Egipto-Libia. De este pueblo cogían las piedras de las fábricas y las llevaban al mercado público de Abu el Matamir. También compraban abono y lo vendían en otro sitio. Compraban en el Azicia, de donde nació él, y lo vendían en Kun Ahmada. Que respecto al servicio militar lo realizó en el gran armamento, en el ejército de tierra. Estuvo en el grupo 5 MMD. Su especialidad estaba en este grupo, tenía los coches Jeep que llevaban los misiles antitanques de alcance de 3 kilómetros, que van con cables. El cable va fijo con el coche, con una pantalla, y en esta pantalla se veía el objetivo y dónde estás, como los juegos de los ordenadores. En inglés se llama Swing Fire. En el grupo había mucha gente. Su especialidad era el control de esos misiles, pero como él sabía árabe bien, lo sabía escribir bien, le presentaron al jefe de ese grupo y vio que el declarante escribía bien y lo puso en temas administrativos para escribir estancias y cosas de esas en un despacho, y estuvo ahí hasta el final de su servicio militar. Que esa unidad estaba en la base del centro de entrenamiento de Almaza, en el Cairo, en el grupo 5, en un pueblo que se llamaba Abata, y es una zona desértica que pertenece a la zona militar del oeste, que no ha hecho ningún curso de explosivos, que no ha hecho ningún curso de demoliciones y que no ha estado en la base de Postal. Que en Egipto no ha estado privado de libertad, nunca ha sido detenido, o que pasa es que tuvo algún problemilla con el proveedor de las piezas del camión, que tenía porque a lo mejor no pagaban en su momento, y tuvo alguna que otra multa o lo han detenido, pero a la cárcel no ha ido nunca. Una vez tuvo un accidente con el autobús que conducía él, y la carretera estuvo mal, y hubo un muerto y heridos. Ese día sí lo llevaron al juez y le tomaron declaración, pero lo soltaron porque vieron que no tenía la culpa él. Luego siguió la causa, pero no tenían nada contra él. A los 5 años ya no existía la causa, que conducía a su hermano, pero el conductor oficial es el declarante, y ese fin de semana conducía a su hermano, que no era el conductor oficial. Por eso se presentó el declarante por ser el conductor oficial, que nunca salió de Egipto antes del 99 y solamente ha estado en Europa, que salió de Egipto para Polonia, porque la gente solicita los visados para los países del este, porque es más fácil conseguirlos a no ser de la zona Schengen, y hacen un tránsito en Europa y ahí ya van al país que quieran. Fue en el verano del 2001 cuando llegó a España y vino desde Alemania sin detenerse en Francia. Que ha estado en España esa vez en el 2001 y no ha vuelto, que se fue de España el 26 de febrero del 2003, se fue a Francia y desde entonces no ha vuelto a España, y puede dar la dirección de Francia donde ha estado, que es en Rue Bontaine 175, Beneix, París, y no salió de ahí. Estuvo ahí desde el 26 de febrero hasta el 13 de diciembre del 2003. Se fue el día 13 de diciembre del 2003 a Milán, Italia, y puede dar la dirección, que es Milano, Villa Cadore 3312, y estaba en Villa Alcasi. Estuvo aquí hasta una semana antes de su detención porque su amigo iba a traer a su mujer,
y no procedía que él estuviese ahí mientras estaba la mujer, y se fue al piso donde le detuvieron en Milano, Bovi, Tasca, vía Casarini. El número del piso no se acuerda. En este piso estaba con un egipcio que se llamaba Mahmoud, con el hermano de su amigo que se llamaba Yahya, y está preso ahora en Italia. Había una persona que venía a cobrar el alquiler, pero que nunca lo vio, no lo vio nunca. Que el declarante en España solamente ha utilizado su nombre. Tiene 3 resguardos en España con el mismo nombre. El último resguardo fue en Alcobendas y con este nombre y apellido. Que en España ha estado desde julio del 2001 hasta el 26 de febrero del 2003. El 95% del tiempo estuvo entre Alvarado y Estrecho, y la dirección de su mujer está en Alvarado. El resto del tiempo estaba en la calle vendiendo gorras, guantes en Sol, Gran Vía, Cuatro Caminos, Plaza Castilla. También vendió pantalones de mujeres en Alvarado, al lado de un supermercado Líder. En octubre del 2001 fue a buscar trabajo en agricultura en Almería, en La Mojonera. Ha estado 13 o 14 días, pero como no encontró trabajo allí, volvió a Madrid. En agosto del 2002, más o menos, se fue a Tarazona. Allí había un amigo de él marroquí que se llamaba Murat. Lo conoció en la mezquita de Estrecho. Trabajaban los dos juntos a otro sudanés llamado Adnek, y le llamaban Adnek el sudanés. Este sudanés lo tenía fichado porque venía de América Latina hacia España, y una vez aquí pidió el estatuto de refugiado político. Llevaba poco tiempo, limpiaba el ajo y lo ataban. Trabajó poco tiempo porque no le pagaban bien y volvió a Madrid. Cuando volvió de Tarazona empezaron los problemas con su mujer. Lo arregló con su mujer y volvieron a estar juntos hasta el 26 de febrero del 2003. Ese fue el declarante. Que mientras estuvo en Madrid con el imán de la mezquita de la M30, Sheikh Mounir, tenía buena relación, le daban comida y le ayudaban. Tampoco iba mucho a esa mezquita. En la mezquita de Estrecho también tenía buena relación con el imán, que era egipcio, y se llama Mohamed al-Nas. También le daban comida y le ayudaban. Esto era antes de casarse. También antes de casarse dormía en la calle, en casas abandonadas, porque no tenía dónde dormir. Había una casa abandonada enfrente de la mezquita de Estrecho y dormía ahí con los borrachos y con todo el mundo. Lo único que tuvo fue que cuando no tenía dónde dormir, junto con más gente se iba al patio de la mezquita de Estrecho, y la administración no les dejaba y tuvo algún que otro problemilla. Respecto a si ha mantenido contactos telefónicos por email, carta o algún otro medio mientras estuvo en Italia con gente de España, Bélgica o Francia, puntos suspensivos, que cuando estuvo en Italia tenía contacto con un tal Mourat de Bélgica y con el hermano de Yahya, que se llama Mohamed en París. De vez en cuando se llamaban y con España tenía contacto con Fouad el Moravit, que le llamó al declarante 1 o 2 veces. En Francia Mohamed le llamó al declarante. Con Alemania y Holanda no tuvo contacto. Los contactos con Mourat de Bélgica los tuvo por teléfono, que puede que una vez que le hayan llamado al fijo, pero que no está seguro si era al fijo o al móvil, que por internet lo intentó, pero que no consiguió comunicarse con él, porque Mourat no tiene correo electrónico y el declarante no tiene experiencia informática. Que Gassi, el que estuvo con él en Milán, en el piso, le abrió un correo electrónico al declarante para que contase con sus familiares, porque Gassi es vecino del declarante en Egipto. No se acuerda de la dirección de correo exactamente, pero está a nombre de Rabei Ahmed, y había otra dirección a nombre de kingsmohamed@yahoo.com, que este correo se lo abrió a Dalat en Milano. Con esta dirección también contactaba con Egipto el declarante, que no recuerda en qué fecha se abrió el correo y que no sabe la identidad con la que se abrió esa cuenta de correo. A través de este número la otra persona que estaba en el piso también lo utilizaba. Que el declarante empezó a utilizar ese correo electrónico desde principios del 2004, febrero o marzo, que no sabe cuándo son los carnavales en Italia. Que por su señoría se le pone en manifiesto que ese correo se abre el día 4 de febrero del 2004 y pone como fecha de nacimiento a la persona que ha contratado ese correo el 11 de marzo del 2004. Manifiesta que desconoce las características de la persona. Manifiesta que esta persona le daba el email, que el declarante contactaba con su familia y que no sabe más. Que no conoce a esta persona ni de antes y cuando le dio el email, y no le preguntó ni cuándo lo había abierto ni cómo lo había hecho. Que esta persona mide más o menos unos 60.
tiene perilla, sin barba, una persona normal, de nacionalidad palestina, de edad entre 26 o 27 años, que es pintor esporádicamente, no tiene un trabajo fijo y que la última vez que le vio fue unos 40 días antes de su detención, que no ha mantenido contactos telefónicos por carta, internet o por teléfono con alguien que no estuviese en Europa, con exclusión de su familia, que mantenía los contactos con Murad porque estuvo con ellos en estrecho. Se refieren a toda la gente musulmana que estaban en la mezquita, que Sahane daba clases en español en la mezquita Estrecho, gratis, e iba mucha gente, y entre esta gente estaba Murad y el declarante, y aprendían español, pero bajo el control de la mezquita. Murad había salido de la cárcel de aquí, de España, cree que por robo. Murad se fue a Bélgica para buscar trabajo o lo que fuera, y cuando fue el declarante a Francia, Murad le llamó aquí y le dio su número de teléfono de Bélgica. Fue el declarante a Francia, llamó a Murad a Bélgica y le dijo que fuese a Francia para trabajar con él en la pintura, y a lo mejor le iba a encontrar una esposa a Murad. Murad fue a Francia, ha estado 1 o 2 meses en París con el declarante, trabajaron en la pintura. Murad volvió a Bélgica otra vez y el declarante se quedó hasta el 13 de diciembre del 2003 y luego se fue a Italia y ha mantenido los contactos con Murad, que con Fouad el Moravit también ha mantenido contactos. Fouad llamó al declarante desde España en Milán a finales de marzo, principios de abril, más o menos del 2004, y hablaron de cómo estaba la familia. Los amigos, el declarante le dijo que no estaban en una buena situación. Fue una conversación de lo más normal, intercambios de saludos. Que el imputado en Italia ha tenido 2 números de teléfono, un móvil con la operadora TIM, y vio que esta empresa era un poco cara y se cambió a Wayne. Que Fouad le llamó, cree recordar, con el primer número de teléfono. Que Fouad sabía su número de teléfono porque en el mes de enero, más o menos, el declarante llamó a Fouad y le dio su número. Luego el declarante mandó su terminal de teléfono a Egipto y se quedó una temporada sin teléfono. Se quedó sin este número y contrató otro con otra compañía. Que en España ha utilizado un solo teléfono contratado con Amena y que en Francia ha utilizado un solo número de teléfono, no se acuerda del número. Que cuando llega a Italia estuvo una gran temporada sin trabajo y después trabajó con un italiano a través de un egipcio en la pintura. Después ha estado sin trabajo y después trabajó con un egipcio en la pintura también. Pintaba las vallas en una urbanización. Trabajó unos 13 o 14 días. Después trabajó con otro italiano 2 días. Luego con otro egipcio 3 días. Y luego ya le detuvieron. Pero estuvo mucho tiempo sin trabajar. No tenía ni para tomar un café. Que fue a Italia porque Bilal Gassi, que es vecino en Egipto, fue a verle en París. Y le dijo que lo llevaba a Italia para ver si le encontraban trabajo, y además el declarante se iba a casar con la hermana de Gassi. Además Italia abría un cupo de solicitud de papeles y le iban a pedir el permiso. Pidió la mano de la hermana de Gassi un mes antes de irse. Que él no ha vivido en Madrid, en la calle Salamanca número 3, piso bajo, patio interior frontal. Que conoce a Mohamed Kafarma, que es palestino, es médico oftalmólogo, vivió con él pero no sabe en qué calle, que vivió con él 1 mes y medio en un estudio que alquiló Mohamed. Esto fue en el 2002. Podría ser el mes de junio o julio, aunque exactamente no lo sabe. Bien, si se encuentra mal, ahora se le relevará la lectura porque la fe pública no exige que sea el secretario el que lo lea. Acabe, por favor, el folio. Sí. Y David, por favor, releve usted al señor secretario la lectura. Sitúe su silla entre el secretario y el señor García Nicolás, por favor.
que en ese piso se suponía que iba a vivir también otra persona, Abdalá, pero se casó y se le fue antes de que llegase el declarante, que el declarante se casó a principios del 2002, que el imán que les casó cuando escribió la partida de matrimonio se equivocó en la fecha y que el declarante se lo dijo, y el imán le dijo que no tenía importancia. El imán puso la fecha anterior a casarse, que se casó con Rafika Handi, de nacionalidad tunecina, y la repudió por primera vez 3 o 4 meses después de la boda. La repudió en su cara delante del hermano de ella, que la repudió por segunda vez estando en París, y no lo hizo por teléfono, y que la repudió por tercera vez en París y también por teléfono. Bien, que le releve por favor al señor auxiliar. Sigue bajo fe pública del señor secretario, que sigue presente en la sala, pero la lectura se hace por un auxiliar de sala. La tercera vez no habló con ella, le mandó un mensaje por teléfono. Pero en la religión musulmana, cuando la mujer está con el periodo, no vale el repudio. Hay que esperar 7 días desde que se acaba el periodo. Que el día de su matrimonio, Mouhaná, que es sirio, y su hermano, que se llama Mutar, lo invitaron a su casa. No sabe de quién era la casa. Estaba Mohamed el Kafazna, un palestino calvo y gordo llamado Mohamed el Malayn, Abdallah, Abderrahman, el doctor iraquí. El cuñado, el hermano de la novia, estuvo Serjane, también un marroquí llamado Khaled, pero no el implicado en la causa, sino que es otro. Cenaron carne y luego cada uno se fue a su casa. Que no sabe qué vehículo llevaban Moutaz y Mouhaná. Que no se acuerdan a dónde fueron a recoger las cosas para llevar a la fiesta. Que él era el novia y ellos se ocuparon de todo y él no se preocupó. Sabe que vinieron al estudio de Cafarna a coger de una bombona de butano y no sabe lo que hicieron después. Que no conoce a Faisal Aluch, que conoce a Adnan Waki porque rezaba en la mezquita de Estrecho, que conoce a Basel Galión de la mezquita de Estrecho, que cree que no estuvo en su boda, pero él no está seguro. Que no ha vuelto a España desde que se marchó en febrero de 2003 y además tiene todas las pruebas que acreditan esto. El juez de Italia lo ha comprobado y lo ha demostrado. En este momento se procede a interrumpir la declaración siendo las 14 horas hasta las 16:30 horas del día de hoy. Siendo las 17 horas 10 minutos se procede a reiniciar la declaración como imputado de Rabbi Osman el Sayed Ahmed, recordándole los derechos que a continuación que como imputado tiene. A pregunta de su señoría, ¿me puede decir cómo solía vestir cuando estaba en España? Manifiesta que él contestará a todo de lo que se acuerda. Si se le va algún dato o detalle, si se le recuerda, él también lo afirma o lo niega. A pregunta de su señoría, ¿solía vestir de negro? Manifiesta que él en general le gustaba el color blanco, que cuando estaba con su mujer vestía de blanco para ir a la mezquita y sobre todo en el mes del Ramadán. A pregunta de su señoría, habitualmente en el ámbito familiar, ¿cómo vestía? De oscuro de negro. Manifiesta que tenía vaqueros, una chaqueta amarilla que se ponía a veces, también tiene una camisa multicolor. En general eran los vaqueros, aunque 2 veces a la semana se cambiaba de pantalones. A pregunta de su señoría, ¿solía llevar el bajo del pantalón subido? Manifiesta que los pantalones que le quedaban largos los doblaba hasta el tobillo, pero los que estaban hechos por su mujer estaban hechos al tobillo, que su religión le impone llevarlos al tobillo. A pregunta de su señoría, ¿usted cuando estuvo en España llevaba el pelo largo y barba? Manifiesta que en España llevaba la barba y unos 2 meses se dejó el pelo largo. Para que crezca el pelo se necesita 1 año o más, 1 año más o menos, pero el declarante se lo dejó 2 meses largo después del año que estuvo creciendo, y cuando se marchó a Francia se afeitó la barba y se cortó el pelo. A pregunta de su señoría, ¿conoce a Arish Rifat Anwar, Atman Resali Lokman, Najib Chai Mohamed, Imad Edim Barakat Yarkas Abu Dada, Luis José Galán González Yusuf Galán, Sarjane Ben Abdelmajid Faket, Sarjane Tunecino, Yamal Zougan, Ahmed El Azizi, Otman El Andalusí. Manifiesta que Abu Dada no la ha visto nunca, pero a través
de los medios de comunicación si lo ha visto a raíz de los atentados de Nueva York. Que no conoce a ninguno más, que ha oído hablar de alguno, pero después del 11 de septiembre. Que a Sarjan el tunecino sí lo conoce y no conoce a nadie más. A pregunta de su señoría, ¿ha efectuado usted desde Italia para España alguna llamada telefónica desde el 11 de marzo de 2004 al 8 de junio de 2004 cuando fue detenido? ¿O lo ha intentado y no lo han contestado? Manifiesta que el contacto que tenía era con Fouad en España y Mourad en Bélgica. Que Fouad le llamó al declarante pero que él no le llamó nunca. A pregunta de su señoría, mientras estuvo en España tenía a su disposición vídeos, cintas de vídeos y libros fundamentalistas de carácter islamista. Manifiesta que lo que tenía eran libros sobre el Islam en general. A pregunta de su señoría, ¿de qué corriente? Manifiesta que lo que más tenía eran libros de Sheikh Albani, que es jordano y que habla en general del matrimonio. También tenía libros de Sheikh Ibn Baz, de otro Sheikh Mohammed Salat Usini y otros libros antiguos que no hablan de temas radicales. A la pregunta de su señoría, ¿cuántos libros podía tener usted? Manifiesta que alrededor de 20 libros de diferentes tamaños. A la pregunta de su señoría, ¿cómo los trajo a España? Manifiesta que esos libros no los trajo de Alemania, son de aquí, de amigos y compañeros que se le prestaban. A pregunta de su señoría, ¿y cintas de vídeo? Manifiesta que tenía una cinta de vídeo porque no reza, que es de un egipcio que se llama Sheikh Mohammed Husini Jacob, que trata sobre la oración. A pregunta de su señoría, solamente eso. Manifiesta que tenía otra cinta de vídeo, de audio, del mismo autor, y también de Mohammed Hassan y de Said Mesfir, que es saudí. A pregunta de su señoría, ¿todos esos autores de qué tendencia o escuela religiosa son? Manifiesta que él es suní y que no escucha a los chiíes. Los ambalistas de Arabia Saudí eran de la escuela de Beli Hanbel. Los de Egipto es Shafi. Sheikh Albani es de la escuela de Abu Hanifa. El imán de la M30 le conoce al declarante y alguna vez cogía algo de él. Sheikh Munir es la persona bien situada para poder decir que el declarante tiene una ideología en contra de la gente que practica el terrorismo, el sabotaje, y Sheikh Munir es una persona que todo el mundo sabe que está en contra del terrorismo y del sabotaje. A pregunta de su señoría, ¿tiene conocimiento de informática? Manifiesta que lo que él sabe de informática lo sabe un niño de 10 años. Lo que sabe es abrir el email para leerlo, y cuando fue a Italia le enseñó Gatti cómo mandar un email. A pregunta de su señoría, cuando estuvo usted en España, ¿utilizó internet? Manifiesta que no. A pregunta de su señoría, ¿tenía algún ordenador en el piso o vivienda de Milán? Manifiesta que no era suyo. Es de Gatti y lo utilizaba todo el mundo, ya que Gatti Vila tenía muchos amigos al trabajar en una pizzería y lo utilizaban. Y este ordenador la policía de Italia se lo llevó, lo abrió, lo analizó y lo que encontraron fue contactos con mujeres, prostitutas, de todo. Y lo tiene todavía la policía de Milán. A pregunta de su señoría, aparte de prostitutas y de mujeres, también había información sobre explosivos. Manifiesta que la foto que había ahí, es cierto que había una foto de explosivos con 2 policías, que eran europeos, y que esa foto no le pertenecía al declarante, que esa foto estaba metida en internet, y en internet hay 100.000 fotos o más, que esa foto se la mostró el juez de Italia y el declarante le dijo al magistrado que le diera una muestra de que esa foto era del dicente y que no era de internet, que él le dijo que dónde estaba la justicia si cogía cualquier foto y la metía en la causa. Por su señoría se le muestra la fotografía correspondiente a artefactos explosivos, maletines y chalecos bomba en la pantalla del ordenador, que se corresponde con las fotografías localizadas en el soporte informático en la causa abierta en Milán, Italia, a fin de que por el declarante manifieste si esa es la fotografía de la que se está hablando, y manifiesta que sí es la fotografía y que esa foto se la mostró el juez italiano, pero no demuestra que esa fotografía fuera del dicente. A pregunta de su señoría, ¿sabe quién la bajó de internet? Manifiesta que la primera vez que la vio fue cuando se la mostró el juez de Italia. A pregunta de su señoría,
¿usted ha visto algún degollamiento de algún ciudadano europeo u occidental? Manifiesta que no. Que lo que vio el declarante, lo que estaba pasando en Irak, son los degollamientos que exhibieron en las televisiones árabes. Que Ghazi tenía la antena parabólica y tenían canales árabes y venía algún degollamiento. El del americano y también los secuestros y asesinatos de policías iraquíes. En todos los canales hablaban de los terroristas y había sido él que había cometido todas esas cosas, Abu Musab al-Zarqawi. Que en la televisión italiana hablaba de eso las 24 horas y en la cárcel el declarante tenía televisión. Bien, por favor, lea las 3 últimas líneas porque lo da una entonación que conduce a un error de interpretación. Lo que dice es que había sido Abu Musa al-Zarqawi el autor de los hechos y no el declarante. Léalo, por favor, otra vez. En todos los canales hablaban de los terroristas. Y había sido él que... Ha sido el que había cometido todas esas cosas Abu Musa al-Zarqawi, lo que pasa es que está mal escrito. Y había sido el que había cometido todas esas cosas Abu Musab al-Zarqawi. Que la televisión italiana hablaba de eso las 24 horas y en la cárcel el declarante tenía televisión. A pregunta de su señoría, ¿ha bajado usted de internet algo sobre artefactos explosivos? Manifiesta que nunca en su vida y que tampoco tiene relación con esos temas. A pregunta de su señoría, ¿usted tenía cuando se le detuvo una agenda en su poder? Manifiesta que sí, que tenía una agenda pequeña. A pregunta de su señoría, ¿los teléfonos o nombres que aparecen en la agenda recogidos los apuntó usted? Manifiesta que sí. A pregunta de su señoría, ¿tenía usted el ordenador portátil que usaba? ¿Usted usaba el ordenador portátil? Manifiesta que no utilizaba el ordenador portátil de Milán. Nunca lo ha utilizado. El único que lo ha utilizado es el normal que tenía en la vivienda, el que tiene ahora la policía. A pregunta de su señoría, ¿en Milán se recogió un ordenador portátil y un PC? Manifiesta que lo utilizaba Ghazi Bilán, que era suyo y mandaba email a su novia que es siria. A pregunta de su señoría, ¿tenía usted uso del ordenador? Manifiesta que sí. A pregunta de su señoría, ¿es en ese en donde usaba el correo electrónico que ha referido esta mañana? Manifiesta que sí, que Ghazi le abría el correo y mandaba al declarante correos electrónicos a su familia a Egipto. Que el que usaba el Vicente era el PC, que el pequeño lo utilizaba Bilal, que es egipcio y vecino del declarante puerta por puerta en Egipto, que hacía unos 9 o 10 años que no veía a Ghazi porque este se marchó a Egipto. A pregunta de su señoría, ¿le fueron intervenidos teléfonos móviles cuando fue detenido? Manifiesta que tenía un teléfono Sony Ericsson modelo T100. A pregunta de su señoría, si tiene inconveniente en efectuar un cuerpo de escritura, y el declarante manifiesta que no tiene ningún problema y que sabe escribir en caracteres latinos tanto en letras y números. A pregunta de su señoría, ¿tiene inconveniente en que se le realice una prueba de ADN? Manifiesta que no, que lo que quieran de saliva, de sangre, de lo que sea. A pregunta de su señoría, ¿el ordenador tenía vídeo y sonido? Manifiesta que sí. A pregunta de su señoría, ¿utilizó ese ordenador para ponerse en contacto con Mourad? Manifiesta que no. A pregunta de su señoría, ¿por qué se transmitieron los correos electrónicos de uno a otro? Manifiesta porque lo querían intentar hacerlo así, porque salía más barato, pero al final no se hizo, porque se quedó sin trabajo y al salirle cada llamada a 3 o 4 euros a través del ordenador le saldría más barato, pero al final no lo hicieron. Bien, será sustituido el señor auxiliar ahora por la señora gestora procesal, a efecto de continuar con la lectura. A pregunta de su señoría, ¿cuándo se realizó este intercambio? Manifiesta que abril o mayo, más o menos, pero no lo recuerda exactamente. A pregunta de su señoría, ¿puede recordar si el email lo hizo con el teléfono TIN o con el otro? Manifiesta, le juro que no me acuerdo, pero lo más probable fuera el TIN. A pregunta de su señoría, ¿recuerda el correo electrónico que mandó a Mourad? ¿Fue el de Rabey? Manifiesta que cree que fue el de Rabey, pero no tiene nada que ocultar, y si se acuerda cuando esté en la cárcel lo apuntará y se lo dirá a usted. A lo mejor es probable que aunque ahora le diga cosas que no me acuerdo con exactitud, luego lo pueda recordar.
A pregunta de su señoría, ¿por qué tenía tanta preocupación con su mujer española? ¿Porque no le había pagado la deuda? Manifiesta que este matrimonio tiene una historia. El declarante estuvo durmiendo en la calle, no tenía dónde dormir. Que sí tenía una deuda el declarante con su mujer española. Primero tenía la dote, que eran unos 1.200 euros. Además, ella le había prestado 1.150 euros que mandó a la familia del declarante a Egipto. Ella pagaba todos los gastos de la casa porque el declarante, cuando vendía en la calle, tenía muy mala suerte. Cada vez que ponía la manta llegaba la policía y se lo cogía. Que el declarante le había prometido a su mujer que cuando tuviera el dinero se lo devolvería. A pregunta de su señoría, tal era su preocupación que se pone en contacto con diferentes sheikhs en distintas partes del mundo. Manifiesta que sobre este tema no contactó en ningún sheikh. A pregunta de su señoría, Sheikh Salma Oded manifiesta que nunca ha contactado con este sheikh, que aparte de todo esto, este sheikh es una persona muy pacífica. A pregunta de su señoría, ¿ha llamado a algún sheikh en Qatar y le ha vuelto a preguntar sobre lo mismo? Manifiesta que nunca. A pregunta de su señoría, ¿cuándo habló usted de los jóvenes? ¿Qué entiende por los jóvenes en general? Manifiesta que no le suena que haya utilizado esta palabra, pero si la ha utilizado, se refiere a la gente de la cual desconoce su nombre y se referiría así de ellos. A pregunta de su señoría, ¿y los hermanos de religión? Manifiesta que es una cosa normal entre la gente. Sobre todo los que llevan la barba se llaman entre ellos hermanos, se conozcan o no. A pregunta de su señoría, ¿el llevar la barba qué signo distintivo es? Manifiesta. Primero es un tema religioso, que su religión le obliga a reconocer que todos los musulmanes son sus hermanos, pero que la persona que lleva barba es más respetable porque se supone que está siguiendo el método del profeta del profeta Mohammed. A pregunta de su señoría, ¿cuándo se utiliza la expresión sheikh es signo de respeto? Manifiesta. Primero, el significado de la palabra sheikh en árabe significa una persona mayor. Por respeto, también se utiliza para una persona que se respeta a ella misma. A pregunta de su señoría, ¿le han llamado a usted en alguna ocasión Sheikh Mohammed? Manifiesta que sí, que la gente de aquí, la gente de la mezquita Estrecho, a veces le llaman Sheikh Mohammed, que él no es ningún sabio de la religión, pero al llevar barba le llaman así, que también se lo decía Mourad. La palabra Sheikh, ¿es terrorista o qué? Que todo el mundo musulmán se utiliza esta palabra y no es nueva. A pregunta de su señoría, ¿se le ha relacionado con Mourad llamándole Sheikh, Mourad o Fuad o Basel? ¿Le han llamado a usted Sheikh? Manifiesta que solo Mourad le llama Sheikh a veces, pero Sheikh es una palabra normal, es una persona mayor y también para una persona que se le respeta. A pregunta de su señoría, ¿qué edad tiene usted? Manifiesta que 33 años. A pregunta de su señoría, ¿qué edad tiene Fouad? Manifiesta que de 20 a 30 años, que Murad tiene más o menos igual y Basset también. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿qué significa ulema? Manifiesta que para el declarante ulema es una persona que ha estudiado y se ha especializado en cualquier rama de la religión, en Egipto, en Marruecos, en Arabia Saudí o donde sea. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿ha utilizado en Italia un teléfono Nokia? Manifiesta que en Italia tenía un Sony Ericsson y un Siemens. A pregunta de su señoría, ¿por qué tenía libros de 3 tendencias, Jalabita, Hanafi y Shafi, 3 de las escuelas sunitas? Manifiesta que su escuela es Shafi, que todo Egipto es Shafi. Por el señor instructor se le muestra un juego de fotografías que consta de 246, que compone 41 anexos a fin de que manifieste si identifica alguna de las personas que aparecen fotografiadas en las mismas. Y manifiesta que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 13 como Sarane,
que daba clases de español en la mezquita de Estrecho, que lo conoció en el año 2002, que lo conoció a los 5 o 6 meses de llegar el declarante a España, que conoce a la persona que aparece en la fotografía con el número 31 como Fuad, que conoce a la persona que aparece en la fotografía con el número 32 como Califa, que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 33 como Basel, que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 34 como Mohanad. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿cuándo conoció a Fuad?, manifiesta que a todos esos los conoció cuando llegó a España el declarante a los 4 o 6 meses de llegar, y los conoció a todos en la mezquita de Estrecho. Que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 47 como a él mismo, que esa fotografía es del 2001 o podría ser a principios del 2002. Con esta fotografía presentó la solicitud para el permiso de residencia. Que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 48 como Mohamed Kafarma, que lo conoció como los anteriores en la mezquita de Estrecho y luego convivió con él 45 días en su estudio que está cerca de la mezquita de Estrecho, pero no sabe la calle. Que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 51 como Murat. Que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 49, es Faisal, su excuñado. Por su señoría se le pregunta si se reconoce en la fotografía que aparece numerada con el número 54 y manifiesta que no, que nunca ha ido así. Que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 59 como Fuad, que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 87 como Farid. Es un argelino que cuando el declarante tenía con su exmujer algún problema, este señor venía con su mujer para arreglarlo, porque eran vecinos de la misma calle. Que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 108 como Rami, que es libanés, que lo conoció en Alemania. Que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 103 como Abdallah, que iba a compartir el piso con el declarante, pero nunca coincidieron, que era el que compartió piso con Kafarna antes que el declarante. Que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 104 como Adnan Waki, que le conoce de la mezquita de Estrecho. Que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 131 como Abdalafid, que cuando el declarante llegó a España y quería solicitar el permiso de residencia, le dieron la dirección a este señor en la calle Franco Rodríguez, que su nacionalidad es marroquí. Que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 145 como Hamed el sudanés, que vino de América Latina y le detuvieron. Ya ha hablado de esta persona en otra parte de la declaración. Que conoce a la persona que aparece fotografiada con el número 171, es el declarante. Por su señoría se le muestra otro juego de 2 fotografías, en una parte sentados delante de una estructura metálica, a fin de que manifieste si conoce alguna de las personas que aparecen fotografiadas, y manifiesta que uno de ellos es Basel, el que está situado a la izquierda con un jersey a rayas, que al otro no lo conoce. Que de la otra fotografía en la que aparecen 3 personas, reconoce al que está a la izquierda como Basel, y a otra persona que aparece con una cazadora deportiva como Adnan Waki. Por su señoría se le muestra otro juego de fotografías facilitadas por la policía belga, que consta de 104, a fin de que manifieste si reconoce alguna de las personas fotografiadas en la misma, y manifiesta que reconoce a la persona que aparece fotografiada con el número 93 como Mourad Ray Mohamed, su amigo que ahora está en Bélgica, que no reconoce a nadie más y que es la primera vez que ve esas fotografías. A preguntas del Ministerio Fiscal, ¿conoce usted a una persona llamada Lakem Alamari, a los hermanos Rachid Oulad Acha y Mohamed Oulad Acha, a Mohamed Ner Akai, a Ahmed Asid Abdemejid Di Mensaray? Manifiesta que no conoce a ninguno de ellos.
Por la señora letrada no se formulan preguntas. En una aclaración, el último nombre Abdelmajid Ben Ismail. Continúa, por favor. Por su señoría, en este acto se acuerda proceder a la audición de conversaciones grabadas y que constan en las actuaciones, a fin de que por el declarante se manifieste si se reconoce como alguna de las personas que intervienen en las mismas, identificando su voz, procediéndose a oír una conversación telefónica identificada como audición progresivo 44-6 de fecha 24/05/04, y manifiesta que uno de los interlocutores es el declarante y el otro es Mourad, pero que la traducción que se hizo en Italia es muy distinta a lo que consta en la grabación. A preguntas de su señoría, ¿interviene algún otro interlocutor? Manifiesta que no. Tras la escucha de la grabación por el intérprete se manifiesta que la conversación escuchada se corresponde con la traducción que se le ha facilitado, aunque quiere manifestar que en una parte de la conversación se repite 2 veces lo mismo y solo se recoge una vez. Por su señoría se le pregunta, ¿recuerda esta conversación? Manifiesta que sí, que el que la realiza la llamada es Mourad. Por su señoría se le pregunta, ¿aparece la indicación Sheikh Salman al-Oded? Manifiesta que sí, y sí se ajusta a que ha hablado con 2 sheikh del problema que tenía con su mujer de España, que el otro sheikh en Qatar. Por su señoría se le pregunta sobre la denuncia que mujer ha podido hacer ante la Embajada de Egipto en Madrid, y por el declarante se manifiesta que los servicios secretos han ido a la casa del declarante en Egipto y que preguntaban por él varias veces. Por su señoría se le pregunta, ¿y unos servicios secretos de un país como Egipto, con la situación que tienen, preguntan por una deuda de unos 1.000 o 1.200 euros entre un matrimonio? Manifiesta que cuando fueron a su casa, el hermano mayor del Vicente dio dinero a uno de los agentes de los servicios secretos, un empleado de ello, por debajo de la mesa para que le dijeran que era lo que buscaban, y le contestó que la mujer del declarante le había denunciado de que no la había pagado, no se había querido divorciar y la había maltratado. Es lo que le dijo al principio el empleado al hermano del Vicente. Antes de detenerle el declarante no sabía de qué iba el tema, y esto también lo dijo Mourad en la conversación. Por su señoría se le pregunta que cuando se estaba refiriendo ahora no es como mandarle el papel suyo del divorcio, y conoces al grupo S y unos jóvenes. Ahora no sé cómo mandarle, corríjame si me equivoco, por favor. Lea otra vez la frase. Ahora no sé cómo mandarle el papel suyo del divorcio, y conoces al grupo S y unos jóvenes. ¿Me podría explicar lo del grupo y los jóvenes? Manifiesta que cuando el declarante estuvo en Italia, cuando ocurrió los hechos, el Vicente en la televisión, en el canal Nil TV de Egipto y en otros canales árabes, vio las fotos y los nombres de Fuad, Serane, Caleb, y esos nombres salieron en la conversación con Mourad, que ocurrió 2 meses después de los atentados. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿cuándo vio esas fotografías en la televisión? Manifiesta que alrededor de 1 mes después de los atentados. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿1 mes después de los atentados ya vio las fotografías y la presunta implicación de estas personas en los hechos? Manifiesta que después de la explosión del piso fue cuando exhibieron las fotos, a los pocos días, alrededor de 1 mes o un poco más de los atentados de Madrid. A pregunta del Ministerio Fiscal, aparte de esas 3 personas, ¿vio alguna fotografía de otras personas? Manifiesta que de las personas que el declarante conocía eran esos 3,
pero no recuerda si se exhibieron otras fotografías, pero que esa noticia estaba en todos los canales del mundo. A pregunta del Ministerio Fiscal, y después de estar la noticia en todos los canales del mundo, ¿su amigo Mourad no sabía nada? Manifiesta que él no entra en esto, que lo que hay en la conversación es lo que pasó. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿por qué no quiere hablar usted del tema con Mourad? Manifiesta, cosas como estas, aunque una persona esté en otro planeta y habla por teléfono de estos temas, va a ser sospechoso. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿por qué pensaba usted que podía ser sospechoso? Manifiesta que él no quiso hablar de temas que no le concernieran, que no tuvo miedo de que le fueran a acusar o sospechar de él, simplemente no quiso hablar de ese tema por teléfono. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿por qué no quería hablar por teléfono y por qué Mourad quería hablar en clave? Manifiesta, porque no quería hablar de temas que no le conciernen. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿por qué tenía esa necesidad imperiosa de ver a Mourad? Manifiesta, porque es la única persona en Europa que sabía los problemas matrimoniales que tenía el declarante y porque entre el dicente y Mourad hay mucha amistad y hacía 10 meses que no le veía. A pregunta del Ministerio Fiscal, pero en esa parte de la conversación no están hablando del problema matrimonial, sino de sus amigos, manifiesta que sí, que está hablando de los problemas psicológicos que tenía el declarante. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿qué le pasa en esta época que le dice usted a Mourad que estaba muy enfermo? Manifiesta que estaba el declarante muy mal psicológicamente, que la mujer le había denunciado y los servicios secretos de Egipto habían ido a su casa y le preocupaba ese tema. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿por qué temía usted a los servicios secretos de Egipto? Manifiesta que los servicios de seguridad en Egipto, y no solo en Egipto, en todos los países árabes, tienen un trato muy malo con la gente, y mejor no saber nada de ellos, ni acercarse a ellos, ni tener ninguna relación con ellos, y son especialistas en malos tratos con la gente. A pregunta del Ministerio Fiscal, incluso en un asunto personal como es un matrimonio se meten los servicios secretos, manifiesta. Esto es lo que le dijeron a mi familiar y esto es lo que el declarante pensaba, pero después de su detención se enteró de que no era así. A pregunta del Ministerio Fiscal, usted ha dicho antes que era culto, que había leído la historia de Europa, la historia de España, de otros países y el Corán, la Biblia, y usted no sabe a qué se dedican los servicios secretos de su país, manifiesta que en ningún momento pudo pensar que su nombre o él estarían buscados por estos temas. A pregunta del Ministerio Fiscal ¿por qué temas? Manifiesta que después de su declaración el juez italiano le dijo que el juez español le reclamaba por tal y tal, y que le dijo que él conocía a Khaled Zeini Pardo, a Fuad y a Basel, y que estas personas están implicadas en los atentados de Madrid. Gracias, señora gestora. Será sustituida otra vez por el auxiliar. A pregunta del Ministerio Fiscal, antes de ser detenido, ¿por qué tenía tanto miedo a los servicios secretos de Egipto? Manifiesta que en Egipto las leyes o las normas, cuando un egipcio está fuera de Egipto y comete cualquier error o cualquier denuncia contra él, y esto se lo dicen a la policía egipcia, esta persona cuando va a Egipto en el aeropuerto le detienen y la maltratan. Si esa persona no va a Egipto por lo que fuera, la policía va a casa de sus familiares y lo maltratan. No tengo ningún motivo para ocultar lo que yo pensaba, lo he dicho, que pensaba que era por la denuncia de mi exmujer y nada más. A pregunta del Ministerio Fiscal,
A lo largo de su declaración ha manifestado que Mourad estuvo viviendo con usted y luego usted se marchó a Italia y Mourad a Bélgica. Manifiesta que sí es cierto. A pregunta del Ministerio Fiscal, pero en esa conversación Mourad le dice que le tiene que ver, pero que no puede ir a Italia. ¿Por qué motivo? Manifiesta porque Mourad no trabajaba y no tenía dinero para ir desde Bélgica a Italia. Y como le habían prometido entre el declarante y Mohamed de París que si Mourad iba a Francia le buscaban una novia para casarse con ella. Por ese motivo le dijo que fuera a Francia. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿quién fue a Francia? Manifiesta que no fue nadie porque a los 15 días le detuvieron. A pregunta del Ministerio Fiscal, y poniéndolo de manifiesto una parte de la conversación, ¿dónde se iba Mourad? Manifiesta que lo desconoce, que sabe que el declarante, que Mourad se iba de viaje pero no sabe a dónde. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿pero le dijo que se iba definitivamente? Manifiesta que no sabe que iría a Marruecos. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿se lo dijo en otra conversación anterior y no nos lo quiere decir? Aunque está en su derecho de no decírnoslo, manifiesta que no le dijo nada. A pregunta del Ministerio Fiscal, se le pone de manifiesto una conversación en que Mourad le dice a Rabey que si vas a Francia antes de 20 días te verá allí. Y en una parte de la conversación le dice, y allí hay alguien que os baje. Si le dice esto es porque sabe a dónde se va. Manifiesta que sería de Bélgica a Francia. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿a qué se refiere cuando le dice allí hay de todo? Manifiesta que se refería a que tenía el billete de tren y todo preparado para el viaje. A pregunta del Ministerio Fiscal, cuando le pide los números de los teléfonos de esa gente, ¿a qué persona se refiere? Manifiesta que a los amigos de Mourad en Bélgica, que no conocía a esa gente ni tampoco le dio los números porque le han detenido al declarante después. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿para qué quería esos números de teléfono de esas personas si no los conoce? Manifiesta que es una cosa normal, como se iba a Mourad y a lo mejor no volvía a Bélgica, y entonces le pidió el teléfono de sus amigos para preguntarles por Mourad para saber si estaba o no. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿o por qué iba a hacer algo Mourad? Manifiesta que no, que Mourad estuvo en la cárcel y se sabe todo de él, y posiblemente también haya sido detenido en Bélgica. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿no sabe dónde se ha ido él de viaje? Manifiesta que no sabe dónde se ha ido, solo que se iba definitivamente. A pregunta del Ministerio Fiscal, poniéndole de manifiesto el contenido de otra conversación, en la parte en que le dice, vale, ves a París y dale todos los planos y los números de teléfono por si nosotros queremos. ¿Qué queremos? Manifiesta que a Mohamed le detuvieron en Francia, que lo sabe porque se lo han dicho en Italia. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿qué es lo que pretendían hacer con un teléfono? Y además le advierte usted a Mourad, no hable por teléfono de asuntos como estos. Manifiesta que aunque una persona esté en otro planeta que no sea la Tierra y habla de lo ocurrido, pues está mal, porque se puede pensar lo que fuera. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿es que usted era conocedor de que el teléfono estuviera intervenido? Manifiesta que no sabía que estuviera intervenido el teléfono. A pregunta del Ministerio Fiscal, entonces ¿por qué tenía tanta reserva en hablar con Mourad? Manifiesta porque después de lo ocurrido era muy posible que todas las redes estuvieran intervenidas. A pregunta del Ministerio Fiscal, es imposible que todos los teléfonos del mundo sean intervenidos. Manifiesta porque como Italia también había tenido amenaza de sufrir algún atentado terrorista, podían estar intervenidos. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿cuándo tuvo usted conocimiento de que Italia había sido amenazada y por qué terrorista? Manifiesta que cuando estaba en la cárcel en Italia, porque después de lo ocurrido en Madrid, toda la conversación sobre terrorismo, sobre explosiones o lo que fuera, llama la atención. Por el Ministerio Fiscal se le informa que no le está contestando la pregunta, ya que ha dicho que él se entera de que Italia estaba amenazada en la cárcel y la conversación con Mourad es antes de ser detenido. Manifiesta que es una cosa normal. Si se habla de explosiones o de terrorismo,
por teléfono, esas cosas llaman la atención. Por el Ministerio Fiscal se le manifiesta que después de lo ocurrido en España, toda España habla sobre terrorismo y no todo el mundo está detenido. Y manifiesta que el juez en Italia le dijo al declarante que España le estaba reclamando después de su declaración en Italia. Es lo que le dijo el juez a él, que no tiene conocimientos que estos. Por el Ministerio Fiscal se le manifiesta que no ha contestado a la pregunta y está en sus derechos. Por el Ministerio Fiscal se le refiere que él dice que las conversaciones pueden estar intervenidas en Italia porque puede haber un atentado en Italia y manifiesta que todos los países estaban a la defensiva o controlando más por si acaso. Por el Ministerio Fiscal se le refiere que usted dice que se entera que Italia está amenazada para sufrir un atentado terrorista estando ya en la cárcel y antes de la conversación con Mourad. ¿Era usted conocedor con anterioridad al 11 de marzo que España, Italia, Gran Bretaña u otros países europeos pudieran sufrir un atentado terrorista? Manifiesta que no tenía ningún conocimiento. ¿De dónde me van a venir esas noticias? Estando en la cárcel, en la televisión italiana lo vio y se enteró. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿por qué tanta precaución en la conversación con un amigo si usted no sabía nada por si acaso los servicios secretos habían interceptado la llamada? Manifiesta que por miedo. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿por miedo a lo que había hecho o lo que iba a hacer? Manifiesta que ni hice ni iba a hacer nada. Si tiene alguna prueba de que él estuviera en España cuando los atentados, que se lo demuestren. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿nunca había tenido ni correo electrónico ni email de Mourad? Manifiesta que no, nunca. A pregunta del Ministerio Fiscal, a raíz de esa conversación es cuando le remite a través de mensaje telefónico el email de Mourad. Manifiesta que sí, es la primera. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿por qué esa reserva de mandarlo por un SMS en lugar de hacerlo por teléfono? Manifiesta que Mourad sabía francés, pero el declarante sabía inglés. Y las letras que se pronuncian de otra manera, podría haber una confusión y por eso le mandaron un SMS. Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que si esa es su contestación está bien, pero que ellos hablan en árabe, manifiestan que el email se abre con caracteres latinos. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿por qué le insiste tanto a su amigo que estaba en crisis? ¿Qué crisis tenía? Manifiesta, usted no se puede imaginar lo grave que es cuando van los servicios secretos a una casa de Egipto. Pueden ocurrir muchas catástrofes. A pregunta del Ministerio Fiscal, pero usted dice que van a ocurrir muchas catástrofes. ¿A qué catástrofes se refiere? Manifiesta que se refería a sus obligaciones religiosas, porque cuando estaba con estos problemas abandonó un poco los servicios religiosos. Dejó de hacer la oración en su horario y de leer el Corán. Por su señoría se le pregunta, ¿en Bélgica conocía únicamente a Mourad? Manifiesta que sí, que solo a Mourad. Por su señoría se le pregunta, entonces me puede aclarar por qué al final de la conversación le dice que pida a sus amigos que recen por usted y que les dé recuerdos. Manifiesta porque es una cosa normal dar recuerdos a los amigos. Por ejemplo, si yo soy su amigo y el Señor es mi amigo, a mí me dicen dar recuerdos a tus amigos, por respeto a mí. Es una fórmula general que no conoce a nadie en Bélgica. A pregunta del Ministerio Fiscal, se le pone de manifiesto el principio de la conversación cuando Mourad le dice al declarante que se va al país del que te hablé. ¿Qué país es el que había dicho Mourad a usted anteriormente, al que se iba de viaje? Manifiesta lo que le dijo a Mourad, es que se iba a ir a Francia. Allí se iba a casar y luego marcharían a Marruecos. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿con quién se iba a casar si todavía no tenía novia? Manifiesta que no era una mujer determinada. Lo que se hace es que van a la mezquita, hablan con el imán y le preguntan si hay alguna chica que estuviera de acuerdo para casarse. A pregunta del Ministerio Fiscal, para adquirir los documentos, manifiesta que es no solo por los documentos, también para formar una familia. Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que cuando dice que había hablado con Sheikh Oded sobre la deuda, esta conversación la tiene con Mourad en mayo y ya se había divorciado de su mujer, cuando dice que no puede irse de viaje antes de saldar la deuda.
¿A qué viaje se refiere? ¿Dónde iba a ir y qué iba a hacer? Manifiesta que no está la palabra de que se va de viaje. Que la caravana de los mártires son canciones religiosas y música, pero son canciones. Por el Ministerio Fiscal se le pone de manifiesto que dice que no se puede ir de viaje, porque tiene una deuda, y en la religión musulmana, hasta que no se pague la misma, no se puede ir uno de viaje. ¿Eso es verdad? Manifiesta que no. En el Islam no se puede casar uno antes de saldar las deudas con una mujer anterior. Se puede pedir la mano, pero no casarse. Gracias, señora gestora. Por favor, continúe. A pregunta del Ministerio Fiscal, ¿eso se lo dicen los dos imanes con los que habla? ¿O se está refiriendo a un viaje para inmolarse como mártir por algo que estuviera pensando? Manifiesta que él no está seguro, y como no es sabio en el Corán, preguntó a los cheis lo de la deuda para poder volver a casarse. En cuanto a lo otro, no lo tenía en el pensamiento, y la cinta es una cinta normal que se vende en cualquier sitio y son canciones religiosas. Que su religión le impide escuchar música, entonces él escucha canciones religiosas sin música, sin instrumentos musicales, solo se oye la voz. Por el señor instructor se acuerda la audición de la conversación ambiental de 26 de mayo 1339-12 a fin de que por el declarante manifieste si identifica alguna de las voces que se escuchan, y manifiesta que las ambientales no reconocen ninguna voz, y ya lo dijo en Italia el juez, que en Italia le llevó su letrado, el Cerderón, a la cárcel, y ya dijo que no era él, y sí se querían asegurar que designaran algún perito para que lo pudiera comprobar, pero no hicieron nada. Por el señor instructor se le pone de manifiesto que del procedimiento italiano no tenemos conocimiento y que ahora se encuentra en España con otra abogada y otro procedimiento. Por el declarante, y tras oír las conversaciones ambientales, se manifiesta que son versículos del Corán, que no les está leyendo el dicente ni conoce a la persona que los está leyendo. Por su señoría se le pregunta, ¿identifica usted a alguien? Manifiesta que no. Por su señoría se le pregunta, en la vía Cadore número 33, ¿quién vivía? Manifiesta, Bilal, Gafid, Guail y Aimán, junto con el declarante. Por su señoría se le pregunta, ¿Yahía vivía allí? Manifiesta que no. Por su señoría se le pregunta, ¿en esa vivienda entraban otras personas? Manifiesta que los amigos de Gazi entraban mucho. Por su señoría se le pregunta, ¿a qué hora tenían costumbre de cenar? Manifiesta, como la mayoría de ellos, casi todos trabajaban en restaurantes y comidas rápidas, se iban al trabajo por la mañana y volvían al mediodía, y después se volvían a marchar a las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Por su señoría se le pregunta, ¿y usted? Manifiesta que él cenaba en casa sobre las 9 de la noche y otras veces les esperaba. Por su señoría se le pregunta, ¿estaba usted en casa a las 9 de la tarde? Manifiesta que unas veces estaba en casa y otras veces por la calle. Por su señoría se le pone de manifiesto que esa conversación se grabó entre las 21:11 y las 21:42 del día 26 de mayo. ¿Quién estaba allí? Manifiesta que no se acuerda. Por el señor instructor se le pone de manifiesto que los otros a esas horas estaban trabajando, según él mismo ha manifestado anteriormente. Manifiesta que también él dijo que a veces no estaba a esas horas en casa. Por su señoría se le pregunta, de los 4 que vivían en ese domicilio, ¿cuántos trabajan en la hostelería? Manifiesta que las otras 3 personas. Por su señoría se le pregunta, ¿quién tenía llave de esa casa? Manifiesta que los 4. Por su señoría se le pregunta, ¿nadie más? Manifiesta que no. Por su señoría se le manifiesta que si los 3 estaban trabajando y él no, y estaba en casa en esa hora, ¿quién estaba con usted en casa a esa hora? Manifiesta que él tampoco estaba. ¿Quién le ha dicho a usted que estaba yo en casa? Puede ser que ese día, el día 26, fuera día de vacación o de descanso,
o de lo que fuera, pero el declarante no se identifica con la conversación ambiental escuchada, ni reconoce a las personas que intervienen en dicha conversación. Por su señoría, en este momento se procede a interrumpir la presente declaración, siendo las 21:30 hasta las 22 del día de la fecha. Siendo las 22:25, se procede a reiniciar la declaración como imputado de Rabei Osman El Sayed Hamed, recordándole los derechos que como imputado tiene. Por el señor instructor se acuerda la audición de la conversación de 8 de junio a las 8:45, celda de seguridad, a fin de que por el declarante se manifieste si reconoce dicha conversación, así como a los interlocutores que la mantienen, y por el dicente se manifiesta que no identifica la voz de la conversación, que él de todo esto solo reconoce su conversación como aurad, las demás no las reconoce. Por el señor instructor se acuerda la audición de la conversación identificada como 1043 vía Carlore, a fin de que por el declarante se manifieste si la reconoce y se reconoce como interlocutor, o en su caso si reconoce las voces de dicha conversación y manifiesta que no reconoce las voces de la conversación. Por el señor instructor se acuerda la audición de la conversación identificada como progresivo 1204 vía Cardore, a fin de que por el declarante se manifieste si la reconoce y se reconoce como interlocutor, o en su caso si reconoce las voces de dicha conversación y manifiesta que no reconoce las voces de estos CDs, que la voz se oye muy mal, si estuvieran algo mejor, pero así no tiene validez ni reconoce a nadie. Por el señor instructor se acuerda la audición de la conversación ambiental identificada como vía Chiasevini, progresivo 22, a fin de que por el declarante se manifieste si la reconoce y se reconoce como interlocutor, o en su caso si reconoce las voces de dicha conversación y manifiesta que no reconoce las voces de la conversación. Por el señor instructor se acuerda la audición de la conversación ambiental identificada como vía Chiasevini, progresivo 45, a fin de que por el declarante se manifieste si la reconoce y se reconoce como interlocutor, o en su caso si reconoce las voces de dicha conversación y manifiesta que no reconoce las voces de la conversación ni da validez a estas grabaciones. Por el declarante se manifiesta que como usted es el señor juez que lleva mi causa y que se supone que va a ser justo, el primer día que lo trajeron aquí desde Italia, después de llevarle a prisión, aquí en los calabozos le quitaron su reloj y otras cosas más, bolígrafo y eso, aunque eso no importa, y no se lo han devuelto. Que una vez en la cárcel le recibieron 3 guardias, le metieron en un cuarto muy frío hasta las 3 de la madrugada. Después le desnudaron totalmente, le mandaron tomar una ducha fría a las 3:15 de la mañana. Lo insultaron con todos los insultos en español por su madre, por su padre, por su familia, por todo, y cogió uno de los guardias el Corán que tenía el declarante y lo tiró al suelo, y sabe que este libro es su libro sagrado. También le tiró la cazadora al suelo y la pisó, le desnudó y dio un mono de vestir, con todo el frío que hacía. Le dio un colchón y una manta muy sucios y lleno de pelo de mujeres. Le quitaron el Corán y algunas revistas que él tenía en la cárcel de Italia, y encima estas revistas como el Corán los tenía en la cárcel en Italia, y sabiendo que él estaba en aislamiento igual en Italia, pero no tenía tanto malo trato o control o vigilancia. Lo tienen encerrado las 24 horas, no tiene a quien quejarse ni decir nada, y aparte de que no entiende castellano, le cuesta más. Está en un cuarto como si estuviera en una cueva, sin reloj, sin saber por dónde está el sol, por dónde sale y por dónde se va, sin su libro de Corán, sin sus revistas. Intentó preguntar al guardia 1 o 2 veces por la hora y no le contestó. Él es un ser humano, ante todo. El mínimo de los derechos es el derecho a la lectura, de leer. Lo que pido de momento es solo mi reloj, un horario de las oraciones
y si hay algún musulmán en esta cárcel que le dé una hoja con el horario de las oraciones, y que si no duerme por las noches es por el motivo de no tener reloj para no poder perder la oración de la madrugada. Que también le consta que hay un imán visita las cárceles y quiere saber si él tiene derecho a que le visite.